Hebreos capítulo número 3, y vamos a estar viendo solamente el verso número 7, que dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Todos lo vamos a leer estos dos textos juntos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido llegar, Señor, a este día adorando, bendiciendo y exaltando tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, para sanar, para libertar, para bendecir, para dar fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque cuando tú estás alrededor nuestro, sabemos, creemos y confesamos que tú, oh Dios mío, estás para bendición de nuestras vidas. Atiende, Señor, nuestras súplicas, y te ruego por aquellos, Señor, que no han podido llegar, o aquellos, Señor, que nos están escuchando o algún día escucharán este mensaje a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que sea solamente tu Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual, y podamos salir de este lugar con una mente y un corazón renovado por el poder de tu palabra y por el poder de tu bendito Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título: obedezcamos a su voz. Obedezcamos a su voz. Y en los tiempos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, más que nunca se está requiriendo la fidelidad, más que nunca. Y lo vamos a ver en esta tarde, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y lo que importa en nuestro alrededor no es lo que diga la gente o lo que yo le pueda decir a usted, o lo que yo lo pueda empujar a querer hacer. Lo que importa es pensar seriamente si queremos ser salvos. Cuando estamos en las cosas de Dios, muchas de las veces se malinterpreta el consejo, pero la realidad es de que lo que importa es que ¿qué es lo que nosotros queremos? Solo hay dos caminos: un camino que lleva a la vida eterna y un camino que lleva a la perdición. Solo son dos, no hay tres, no hay cuatro. Un camino ancho y un camino angosto. No hay más. La decisión no es de lo que yo le diga a usted, la decisión es de lo que Dios le dice a usted. Y la decisión depende no de Dios tampoco, sino de usted y de mí. Porque por eso nosotros tenemos libre albedrío. Yo puedo tener en mi corazón el deseo de que usted llegue hasta el final, pero no es lo que yo quiera. Es lo que usted quiere. Es lo que usted decide. Para poder dirigirlo yo a que usted decida en lo correcto, Dios me ha puesto para que yo le enseñe la Escritura. Si después de que la Escritura es enseñada, la persona decide lo contrario, entonces su sangre ya no está sobre la cabeza del que está enseñando. De tal manera que cuando vamos a la Escritura hay dos personas en juego: el que enseña y el que recibe la enseñanza. Los dos. El que enseña para enseñar lo correcto, y el que recibe para poner por obra lo que está aprendiendo. El que enseña se tiene que situar en enseñar lo que el Espíritu Santo le indique, no lo que le dé la gana. Tiene que centrarse en lo que el Espíritu Santo le muestre, no por ganancias deshonestas, no por venir y querer sacar provecho de las ovejas, sino con el único propósito de servir
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos nosotros. De tal manera que cuando nosotros vemos este principio, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Primero, que el padre es el sacerdote de la familia y que como padre está involucrado en la fidelidad de sus hijos hasta cierto grado, de tal manera que es responsable de la sangre de sus hijos hasta cierto tiempo. Y de allí la decisión depende de los hijos. Y entonces la sangre de los hijos deja de estar sobre los padres. De igual manera en las iglesias. En esta ocasión yo le quiero enseñar, para que usted tome decisión, algo importante acerca de la fidelidad. Algo importante que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto. La Biblia dice que salió con brazo fuerte y mano extendida, o mano extendida y brazo fuerte, como usted lo quiera. La Biblia dice que Dios hizo maravillas a su alrededor. Todo esto lo hizo primero con el propósito de que las naciones alrededor se dieran cuenta de que era el Dios real y verdadero. Que todos los demás dioses a los que estaban acostumbrados no eran nada. Primero. Y segundo, para dar a conocer que el pueblo al que estaba sacando o libertando era su pueblo y que estaba con él. Y entonces Dios se manifestó de diferentes maneras, que no voy a abordar esa parte porque es muy larga, pero se manifestó de diferentes maneras en diferentes milagros. Y los milagros más maravillosos fue cuando abrió el Mar Rojo, cuando no permitió que los pies se le hincharan, cuando no permitió que se desgastaran los vestidos en sus cuerpos, cuando no permitió que se hincharan ni se desgastaran sus zapatos en sus pies, cuando les dio agua de la peña y cuando los pastoreó por 40 años en el desierto. Sin embargo, el pueblo de Israel se desvió y una generación completa no entró a la tierra prometida por causa de que fueron infieles. De tal manera que en este tiempo nuestro reto es la fidelidad. La decisión nuestra se basa en dos cosas: ser fieles o ser infieles. Dos cosas. Si yo me presento delante de Dios, la pregunta que puede venir delante de Dios a mí, no la pregunta de nadie más, sino la de Dios, la voz de Dios hacia mí va a ser: ¿fiel o infiel? No va a ser otra. La pregunta de Dios va a ser: ¿me eres fiel o me eres infiel? La respuesta de nosotros tampoco es tanta la respuesta. La respuesta es un sí o un no. ¿Me eres fiel? Sí. ¿Eres infiel? No. De tal manera que la fidelidad es el fundamento o la base para poder llegar hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? La Biblia dice claramente el gloriarnos en la esperanza y el ser parte de nuestro Señor Jesucristo, el estar entrelazados con nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando vamos a este capítulo del libro de los Hebreos, el autor del libro de los Hebreos cita lo que sucedió en el desierto con el propósito de que no le vuelva a suceder al pueblo o a la iglesia en este tiempo. Por esa razón, entonces hace una comparación entre el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y la iglesia, que también es el pueblo de Dios, porque nosotros somos el Israel de Dios, somos el acebuche, somos el injerto, somos coherederos con el Israel literal, el de las promesas, de tal manera que ahora somos coherederos con él. De tal cosa de que todo lo que sucedió a Israel es algo paralelo que le puede suceder a nosotros, y las mismas cosas que Dios le advirtió al pueblo de Israel nos las sigue advirtiendo a nosotros, con el propósito de que nos mantengamos fieles a Él, porque dentro de la fidelidad lo que vamos a recibir es la salvación, la vida eterna, y dentro de la infidelidad vamos a recibir perdición
eterna también. Esas son dos cosas que van bien pegaditas, pero que nosotros tenemos la libertad de poder tomar decisiones en ellas. En esta ocasión le quiero enseñar la fidelidad se demuestra oyendo la voz de Dios y obedeciéndola. En otras palabras, usted viene y dice: hermano, ¿cómo yo puedo demostrar que soy fiel? Oyendo la voz de Dios y obedeciéndola. Oyendo la voz de Dios y obedeciéndola. Oyendo la voz de Dios a través de su palabra, que es el Logos. Oyendo la voz de Dios a través del Rema, que es la revelación del Espíritu, pero que también viene de Logos. De tal manera que la fidelidad, el fundamento de mi fidelidad es oyendo la voz de Dios y obedeciéndola. Dios me habla, yo obedezco. 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 De eso depende de que yo me mantenga fiel a Dios. No hay otra cosa. Cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar la voz de Dios. Cuando estamos en nuestro hogar tenemos que estar dispuestos a oír la voz de Dios. Cuando estamos trabajando tenemos que estar con los oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Donde quiera que estemos tenemos que estar atentos para escuchar la voz de Dios. Y al oír la voz de Dios estar dispuestos a obedecer lo que la voz de Dios nos diga. El problema es que nuestras vidas están cargadas de voces. Voces del mundo, voces de la carne, voces del trabajo, voces de hijos, voces del esposo, de la esposa, voces de amistades, voces de familiares. Están cargadas de voces. Voces en las tecnologías, por todos lados hay voces. Y entonces, por no estar habituados a practicar o a abrir o a pedirle a Dios que se abran nuestros oídos espirituales, entonces esto nos impide, todas estas voces nos impiden oír la voz de Dios. Y eso no es problema de Dios, es problema nuestro. Cuando nosotros nos cargamos de diferentes voces, nos cargamos voluntariamente. Nadie nos obliga a cargarnos de diferentes voces. Nosotros decidimos cargarnos de diferentes voces. En todos los aspectos de la vida del creyente, todos son decisiones, y las decisiones no dependen de Dios, dependen de nosotros. De tal manera que cuando viene una voz a perturbar la voz de Dios, nosotros tenemos que tener la capacidad para dar a conocer esa voz, que esa voz la tenemos que reprender. Cualquier tipo de voz. Si viene la voz chillona de la vieja, reprenderá la voz chillona de la vieja porque lo va a perturbar. Si viene la voz del viejo, callar la voz del viejo porque le va a perturbar. Si vienen voces ajenas, ¿en qué se conocen? Que son voces que son perturbadoras, en que van a querer sacarlo de la voluntad de Dios. ¿Quiere decir esto que con esto se corta la comunicación en la familia? No, señor. Lo que se hace es de que dentro de la comunicación familiar se cortan todas aquellas cosas, aquellas palabras o aquellas pláticas que no van a edificar a la vida de la persona. Podemos tener conversaciones como familia, pero tienen que ser conversaciones que me van a edificar a mí, que van a edificar a los hijos, que van a edificar a la esposa, o viceversa, que los hijos van a empezar a hablar cosas que van a traer edificación para mí. Cuando vamos a la escritura, la Biblia dice que Job en todo tiempo, cada día presentaba un sacrificio delante de Dios por cada uno de sus hijos. Eso era una comunicación. Hay cosas que, aleluya, no necesitan palabras. Las acciones hablan más que muchísimas palabras. De tal manera que nosotros podemos impedir que una voz venga y nos perturbe cuando se sabe, porque esa voz va a ser algo que se opone a la voluntad de Dios, o nos va a perturbar para escuchar la voz de Dios. Nos va a cerrar los oídos. Cuando las pláticas, alabado sea el Señor, no se centran en cosas que son de Dios, esas pláticas no quiere decir que no pueden ayudar a la persona. Quiere decir que tienen que ser la persona sabia para poder discernir cuando una plática ya se está saliendo y le está cerrando el entendimiento y los oídos para escuchar la voz de Dios.
Con esto quiere decir que la voz de Dios debe de ser lo primero en nuestra vida, lo primero. Y si hay voces que nos la quieren cerrar o nos quieren perturbar la voz de Dios, entonces tener la capacidad, la autoridad y la sabiduría para decirle a esa voz que nos quiere estorbar la voz de Dios, a decirle no, a callar esa voz, a callar. Cuando son voces del alma, tenemos que callar las voces del alma. Cuando son las voces de las emociones, tenemos que callar las voces de las emociones. Cuando son las voces de nuestro espíritu o de nuestra conciencia, pues esas no se deben de callar, porque esas la mayoría de las veces la conciencia nos habla. Si no es el espíritu, la conciencia nos habla, porque estamos haciendo algo que está mal. De tal manera que la fidelidad, el fundamento de la fidelidad es oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Para poder oír la voz de Dios necesitamos pedirle al Señor que nos abra los oídos espirituales. Pedirle que nos abra los oídos, que estemos capacitados para siempre tener los oídos abiertos. Que aprendamos a cerrar más la boca y a oír y a abrir más los oídos, porque es lo que dice el libro de Santiago. El libro de Santiago dice que nosotros tenemos que ser capaces de hablar menos y de oír más y de enojarnos menos. El problema es lo contrario, la gente se enoja más, viene enojona y abre mucho la boca, mucho. Cuando la persona abre la boca, como consecuencia va a haber enojo, va a haber enojo. Una persona que se calla la boca no se enoja tanto, no se enoja, pero cuando abre la boca, cuando se abre la boca, entonces para que haya un problema, el problema no se desata con una sola persona. Para que haya un problema se necesitan dos personas. Una sola no puede ser un problema. Cuando se ignora la voz de una persona que trae problema, se ignora, entonces esa voz se apaga. Y entonces demuestra la persona que es una persona sabia, que está dispuesta a escuchar la voz de Dios. En este tiempo que estamos viviendo es bien difícil escuchar la voz de Dios por causa de que estamos tan afanados en un montón de cosas. Y cada cosa habla. Todo habla. Todo habla. Todo. Quizá usted no se dé cuenta, pero todo habla. Hablan sus ojos, habla su nariz, hablan sus orejas, habla su boca, hablan sus manos, hablan sus pies, hablan sus piernas. Todo habla. Habla su carro, hablan los árboles, habla la calle. Todo habla. Todo habla. Todo. Usted no ha visto esos refrigeradores que si los deja abiertos le empiezan a pitar. Ya le están diciendo que le están que le cierre el mugre refrigerador. Cuando usted mete las cosas al microwave, no habla el mugre microwave. No le empieza también a pitar el microwave. Que ya está la comida, que ya se calentó, que la saque. Todo habla. Y aparte de que todo habla, queremos nosotros todavía seguir hablando. Hable y hable y hable y hable. Quiere decir con esto que no debemos de hablar, no, Señor. Quiere decir con esto que tenemos que tener la sabiduría para saber cuándo hablamos, porque la Biblia dice: una palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿De qué se trata? De que las palabras sean buenas, que traigan algo bueno a mi vida, que traigan algo que me ayude, que me edifique. Que cuando llega el hombre bien cansado, con hambre, la mujer ya lo está esperando bien alegre, bien contenta, bien bañada, bien perfumada, con una voz, con una palabra de aliento que le puede decir: te extrañé todo el día, mi vida. Aquí está tu comidita. Tan lindo que te ves así todo apestoso. Palabras que edifiquen, que traigan algo bueno. Esas son palabras buenas, porque hay gente que cree que la comunicación tiene que ser verso y verso. No, palabras buenas que se derivan de la escritura, que no son las mismas que dicen en la escritura, pero que provienen de esa raíz. ¿Tiene que ser un erudito en la escritura? No.
Cuando nosotros aprendemos a hablar la palabra del Señor de diferente manera, lo demostramos siendo personas capaces de ayudar a otros que están batallando con su mente. ¿Cuántas de las veces hay parejas que no se conocen? ¿Cuántas parejas hay que no se conocen? Y eso no es un problema solo de pareja. Felipe le dijo al Señor Jesucristo: muéstranos al Padre y te vamos a creer. Jesucristo le dijo: tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me conoces. Así hay mujeres que deben decir al viejo: tanto tiempo he estado contigo y no me conoces todavía, viejo. O el viejo le debe decir: tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta conocer la parte media negra. Esa sí la conocemos. Lo negro, lo medio oloroso del viejo y de la vieja, lo malo, eso cómo se queda grabado. Somos de esas personas que nos dan 20 de azúcar y cuando nos dan una de sal se nos olvidan las 20 de azúcar por una marranada de sal. En vez de venir y decir: híjole, ahora me dio la de sal. Y voltear para atrás y decir: pero no, ya me dio 9 de azúcar, esta de sal, no hombre, la entierro en el azúcar. No, que si es posible no queremos el 100% de azúcar, queremos el 200 o el 300 o el 400 de azúcar. Inventamos 100%. A su nombre, hermano. De tal manera que esto impide que nosotros tengamos los oídos abiertos para la voz de Dios. Para la voz de Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros logramos escuchar la voz de Dios? Porque la fidelidad nunca va a prosperar cuando no se obedece a la voz. No es cierto, la iglesia, el cristiano puede estar en la iglesia, no oye la voz de Dios, no la obedece, simple y sencillamente es un mono más. ¿Quiere decir que puede llegar hasta el final? Sí, no se trata de que va a llegar al final. Entró, porque las 5 vírgenes fatuas llegaron hasta el final, pero ya no entraron. No se trata de entrar a las bodas. Y no se logra solamente, no más que oyendo la voz de Dios y obedeciendo. En este capítulo 3 veces se habla acerca de oír la voz de Dios. 3 veces se cita el mismo texto en este capítulo 3 y 4. 3 veces, 2 con respecto a la fidelidad y 1 con respecto al reposo. 2 con fidelidad, 1 al reposo. En el capítulo 4 ya se refiere al reposo. Y en las primeras 2 se refiere a la fidelidad. Ahora, cuando vemos esto, entonces nos damos cuenta que lo opuesto a fidelidad es infidelidad. Nos damos cuenta entonces que para nosotros mostrar la fidelidad a Dios, demostrarla es oyendo su voz y obedeciéndola. Pero la persona infiel se da a conocer porque oye la voz de Dios, pero endurece su corazón. Sí la oye la voz de Dios, pero endurece su corazón, porque el texto lo dice claramente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Oyes tu voz, no endurezcas el corazón. Oyes tu voz, no lo pongas duro. Hoy estoy escuchando la voz de Dios. ¿Sabe cuándo se endurece el corazón? Cuando oímos la voz de Dios, la oímos, pero venimos y no nos conviene lo que estamos oyendo. Entonces ponemos duro el corazón. Lo ponemos duro. Si cae una piedrita o nos cae un hilachito así, la palabra nos da como un espadacito. Venimos y decimos: bueno, ¿y? Es mi vida. ¿A quién le interesa si es mi vida? Yo decido si entro o no entro. ¿Y? Sí. Quiere decir que el enemigo
de la fidelidad es la infidelidad, y la infidelidad viene por causa de que se oye la voz de Dios, pero se endurece el corazón. Se endurece el corazón. Y el corazón mayormente se endurece cuando la voz de Dios nos quiere impedir hacer cosas que nosotros ya de antemano queremos hacer. Es como cuando se busca profecía con alguien que tiene don de profecía, pero ya en su mente ya va diciendo, pensando que el Espíritu Santo le hable por el don de profecía lo que ya quiere oír. Que vaya y viene la profecía y le dice lo contrario. Ah, no, este hermano Dios no lo usa, y buscan a otro. Porque lo que quieren es escuchar lo que ellos quieren, que se les confirme lo que ellos quieren oír. Y entonces se está cuando oyen aquello que es la verdad, endurecen el corazón. Endurecen el corazón. De tal manera que la infidelidad se da o es por causa de que se escucha la voz de Dios, pero se endurece el corazón. Ese es un peligro grande. Porque la voz de Dios es tan poderosa que sabemos cuando es Dios que nos está hablando. Lo sabemos. Lo sabemos. Ahora en el trabajo que acabo de dejar, un hombre empezó a maltratarme. Hay un trabajador igual que yo. Cuando empezó a hablar aquel hombre, a hacer cosas y media, yo lo ignoré. Vino el Espíritu Santo y me trajo un texto de la Biblia donde Isaac viene y cava, los pastores de Isaac cava 3 pozos. A un pozo le llama Esec, al otro le llama Sidna y al tercero le llama Rehobot. En los 2 primeros había aguas vivas, pero pelearon, contendieron, riñeron los pastores de un lado y de otro. Entonces Isaac se dio cuenta de que ya el pozo, aunque tenía aguas vivas, ya no servía. Cuando esto pasa, que yo ya estaba molestándome por la falta de respeto, inmediatamente oí la voz de Dios. En ese rato, en la hora del lonche, a los muchachos los senté y les dije, no sé, pero ya este trabajo está muy bonito, está muy bueno, me sirve bastante por causa de que no está tan pesado, pero estoy teniendo problemas y el Señor me trajo esta cita a la mente. No, me aferré. Dije, ok, Señor, déjame terminar el mes. No, Señor, ya para el lunes que fui, ya estuvo peor la cosa. Entonces dije, Señor, no vaya a ser que yo, como yo estoy viejo, el hombre joven, me canse, agarre un palo y se lo tuerce en la cabeza. Porque la realidad es de que, pues si uno es carne, dijo un muchacho, carne es carne. Sí. Entonces, yo nunca hablo con nadie, ni siquiera con mis hijos. Mi hijo puede estar trabajando ahí, yo no pierdo mi tiempo hablando con él. Yo a lo que voy a trabajar, y si lo veo a él que está perdiendo el tiempo, también voy y le doy su buena pela, aunque ya está viejo. Bueno, no está viejo, pero ya de adulto. Yo no ando con cosas. No me gusta porque sé que pérdida de tiempo, me estoy robando dinero a los trabajadores, al empleador. Imagínense, si me largo al baño y me duro 20 minutos aplastado en el baño, diario, es 1 hora y media cada semana. En un mes son 6, 7 horas. ¿Y cuántos son en 7 horas? Más de $130. En un año, ¿cuánto le estoy robando? Casi $1,500 en tiempo. Para esa gente que mucho le gusta perder el tiempo en el trabajo, son rateros, son ratagüeras, son rateros. No importa cómo lo enmascaren. A su nombre, hermano. Es robo. Y el problema es que los que pagan el pato son los que sí trabajan. Llegar a un lugar donde
mujeres se largan al baño porque entran a las 5 de la mañana y duran 1 hora durmiéndose allí aplastadas en el toilet. 1 hora. Y no es, yo no le estoy exagerando, yo lo he visto. 1 hora metidas porque entran bien temprano, entonces se avientan su siesta de 1 hora. ¿Quién está ganando su dinero? Por las que sí trabajan. Las que sí trabajan. El problema, los impíos que escuchan la pura voz del diablo, ¿qué le hace? Pero los cristianos, pues. Se trata de oír la voz de Dios. Y dile, hey, te está robando. Eso no está bien. Estás robando dinero. Te pagan a 17 la hora, te estás gastando $8 cada día. No seas rata güera. Bien, mire, le voy a decir una cosa. Hay gente que cree, póngame atención a esto. Hay gente que cree que 5 minutos no es nada. Pero cuéntelos. Es que ni se necesita ser un ingeniero. Cuente 5 minutos diarios. Cuéntenlos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. En 10 días es 1 hora casi. 5 minutos. 5 minutes. 5. Ahora imagínense. Mire, hay gente al baño, va como 4 veces al baño en el trabajo, o 5 veces al baño, o 6 veces al baño. Cada hora pueden ir al baño. Hay trabajo que solo para ir al baño, solo para caminar son los 5, y 5 de venida son 10, más los 10 o 15 que se aventó adentro, son media hora. Y si van 3 veces al baño, 4, es 1 hora y media. Y luego agarran lonche, y al lonche les dan 30 y se avientan otros 10 extra. Y les dan 15 de break, 15 minutitos, y dicen, y van. ¿Usted cree que al cristiano no le habla a Dios que está de ratero? Sí le habla. Sí le habla. Pero se hace loquito. ¿Sabe cómo nos hacemos locos? Justificando el tiempo. Dicen, no, pues es que me pagan rete poquito. Bueno, ¿y por qué se va a trabajar allí? No, pues es que ese viejo endemoniado, está más endemoniado el jefe, está loco. No, hombre, a mí me debería de pagar 40 y me paga 15. Justificamos la falta que estamos la justificamos. Ahora, la cosa es esta. ¿Por qué? ¿Por qué se justifica la falta? ¿Por qué se justifica? Porque se sabe que está haciéndose mal. Claro, la conciencia lo acusa a uno. Lo acusa. ¿Acaso cuando está ahí aplastado en el toilet sin bajarse la ropa y con el teléfono viendo aquí enfrente por 30 minutos, no le hablará la conciencia? Porque el celular no lo deja. A ver quién entra en el baño. ¿Cuántas cosas impiden que nosotros oigamos la voz de Dios? Y cuando la oímos, venimos y justificamos lo que nos está diciendo. No, Señor, ¿por qué? No te levantaste a orar. Ay, Señor, es que demasiado cansado. No has orado toda la semana. Señor, tú sabes. Si como un burro trabajo toda la semana, ¿cómo voy a llegar a orar todavía?
Hijo, no ayunas aunque sea un día entre semana. Uy, no, Señor. No, ¿cómo voy a ayunar? Hijo de mi vida, no te congregas. Tú conoces mi corazón. Porque es que esa cita, eso hasta parece cita bíblica. Dios conoce mi corazón. Es como un texto. Sí. Y entonces se cierra la voz de Dios. El problema con esto es de que vienen los reveses, vienen las disciplinas, vienen los azotes y después ya no hallamos por dónde ir. Cuando allá andamos bien ahorcados, entonces ¿sabe qué? Andamos buscando a Jesús, como decía mi abuela, andamos con Jesús por los rincones. Ahí sí lo andamos, por favor, Señor, ayúdame, por favor. Hasta no, hombre, como pleñaderas. ¡Ay, Señor, por favor! ¿Ah? Y Dios debería venir y decir, cállese y darnos, mánchale porque se le quiten. Pero no. Dios escucha el gruñido, porque ya cuando estamos ahí ahorcados ya no es llanto, es gruñido. Nos estamos ahorcando. Sí. Y le voy a decir una cosa, lo tremendo es que cuando estamos en pruebas, oiga, cómo se nos quiere. Ahí sí queremos que se nos afine la oreja al 100. Ay, Señor, como está en la prueba, no oigo tu voz, Señor, háblame por favor. Y Dios, mudito, no te oigo. Pues si te hablé un montón de veces y me ignoraste, ahora sí quieres que te hablen. No, Señor, no. Me ignoraste tantas veces, te hablé tantas veces por diferentes formas, diferentes maneras, te lo advertí, me ignoraste, ahora el que le toca ignorar es a mí. Y entonces Dios, mire hermano, a Dios no le afecta que usted lo ignore, pero que nos ignore Él a nosotros, eso está feo. Mire hermano, cuando yo comencé en el campo, mire, esto es serio, hermano, serio. Ahora me dieron el tiempo tarde y me agarro un poquito más. Mire, hermano, cuando yo comencé en el misionero, de misionero le voy a decir algo. Estaba en un culto de oración, el lugar donde estábamos en México no tenía luz. Es que llegaba la tarde, la hora de ir a orar y tenía que estar orando uno con unas velitas, pero no había dinero, entonces las velitas se apagaban a oscuras. Y entonces empecé yo, el Espíritu Santo vino sobre mí y empecé a interceder en una forma sobrenatural. Llore y llore y llore. Pero como era un retiro donde se la pasaba uno en ayuno y oración, esto es serio, hermano. Como era un lugar donde se pasaba uno en ayuno y oración, en donde se estaba uno preparando para el campo misionero, puro ayuno, entonces, y no había comida. A la hora que entregaba uno el ayuno, le daban a uno, si le tocaba comer, le daban a uno un poquito de comida. Y en la tarde, los panaderos allá en Chihuahua nos daban todo el pan duro que quedaba. Y entonces hacía uno un atole de agua. Le echaban ahí un poquito de maicena, pero era más agua que atole, no era nada, era agua, casi nomás había poquito. Yo estaba hincado orando. Cuando estoy intercediendo quebrantado, me tenía el Espíritu Santo intercediendo, cuando de repente me viene a la mente el mugre atole y el pan, el duro. Otro día iba a estar en ayuno. Le digo, Señor, ay, Señor, y no podía parar de llorar.
orando. Y, Padre, por favor, déjame ir a comerme el panecillo y el atole y luego vengo a orar otra vez. Vino el Espíritu Santo y me dijo, sigue orando. Pero cuando el diablo ya se mete, se mete. Mugre, atole, mire hermano, el atole era como agua, pero yo lo veía como un champurrado de primera categoría. El mugre pan, si usted mascaba sin el mugre atole ese, se le quebraba un diente de tan duro. Lo tenía que remojar a comérselo. Pero en ese momento, como otro día iba a estar en ayuno, no hombre, el pan yo lo veía así como, hasta con suavecito el mugre pan y el atole. Y Señor, déjame ir se van a acabar el pan y el atolito. Y vino el Espíritu Santo y me dijo, sigue orando. Me paré y no seguí. Y le dije, Señor, ahorita vengo, ¿ok? Ahorita. Y ahí iba chille, porque estaba aquí el templo y la casa estaba como a 3 cuadras. Ay, llorando. Los hermanos que ya estaban con el atole ahí tragándose, así en una tapia, comiendo el atole y el pan. Y yo, híjole, a ver si no me dejaron sin pan. Llegué. La hermana Tencha, que ya está con el Señor, me dio mi atole y me dio mi pan. Mire, me comí mi atole, disque atole y mi pan duro. Cuando yo ya acabé, esto es algo serio. Vengo y le digo al Señor, Señor, ahora sí, si quieres toda la noche. ¿Sabe qué? Vino el Espíritu Santo y me dijo, ¿por cuánto no obedeciste a mi voz? 1 año te dejaré sin hablar. 1 año me tuvo el Espíritu Santo en disciplina. 1 año queriendo oír su voz. Entraba a los cultos, la palabra no me llenaba, no sabía lo que me decían, parecía que las orejas se me habían tapado, contristado, bien, de todo, bien disciplinado. 1 año. 1 año. ¿Y qué fue la mugre causa del 1 año? El mugre disque atole y el pan duro. ¿Cuántas veces por cosas perdemos la bendición? Porque a lo mejor Dios me hubiera tenido una bendición mucho más grande que el mugre pan y el atole. Perdí la oportunidad de estar con su presencia todo ese año y aparte perdí la oportunidad de que Él me hubiera dado algo más grande que el mugre atole y el pan duro. ¿Cuántas cosas se pueden perder? ¿Cuántas cosas? Cuando Dios nos habla y no le ponemos atención. No le ponemos atención. Ahora, ¿cuál otra forma hay para ponerle atención a la voz de Dios? ¿Sabe cuál es? Simple, preguntando. Usted pregunta, Dios contesta. Pregunta, Dios, Señor, ¿estoy bien? No. Dios rápido le contesta. Dios así seco. Señor, ¿ando bien? Si usted anda bien, le va a decir, Señor, no. Sí. Señor, ¿ando bien? Sí. Señor, ¿ando bien? No. Así Dios va a contestarle. Así. Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? No. Si le dice sí, Señor, ¿qué quieres que siga haciendo? Continúa haciendo lo que estás haciendo hasta que yo te diga lo contrario. Señor, ¿estoy bien? No, no estás bien. ¿Qué hago? La siguiente pregunta es, ¿qué hago? Cambia el rumbo. Hazlo de esta manera. La base, el fundamento del éxito aquí en la tierra, porque mucha gente cree que solamente es cuando Cristo venga. No, aquí en la tierra. Es oír la voz de Dios, atenderla y ponerla por obra. Esa es no hay otra.
No hay otra forma. El problema es cuando nosotros venimos y hacemos a un lado a Dios por nuestras propias capacidades y nuestras propias fuerzas. Y entonces cuando esto sucede, endurecemos el corazón. Al endurecer el corazón, entonces caemos en el pozo de la infidelidad. Ahora, si no, fíjese la infidelidad cómo es, si no es por el corazón duro. Véalo. Usted puede tener un hijo que quiere muchísimo, pero ¿sabe por qué usted quiere al hijo? ¿Saben por qué? Porque es fiel. Porque es fiel con usted, porque lo quiere, porque lo respeta, por todo. Entonces usted lo ama porque es fiel. Pero ¿en qué se demuestra que aquella persona, por mucho hijo que sea, ya no lo quiere? Ya no es fiel. Está cayendo en el pozo de la infidelidad, en que ya no le obedece, en que ya no le toma en cuenta, en que ya no le pregunta nada, y ya empieza a hacer lo que le da la gana. Entonces se convierte en un hijo infiel en términos humanos. Si viene mi hijo y me dice I love you, te quiero mucho, papá, pero siempre anda haciendo lo que le da la gana, no es cierto, es un hijo infiel. Y la Biblia dice que es un hijo ¿qué? Avergüenza. Pero cuando aquel hijo siempre está obedeciendo a lo que yo digo, siguiendo las reglas que yo tengo, siempre, entonces esa persona está demostrando que es un hijo fiel. En el Señor es lo mismo. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, estamos demostrando que somos hijos fieles, que no somos hijos que avergüenzan. El pueblo de Israel avergonzaba a Dios. ¿Por qué? Porque él cuando se los presentó a sí mismo, se los presentó como su pueblo santo, como real sacerdocio. Pero de repente el pueblo lo empezó a engañar, lo empezó a hacer infiel. ¿Quién quedó en vergüenza? Dios. ¿Delante de quién? De todo un montón de gente. Decía, mira sacó a esta gente infiel de allá de Egipto y no pudo y los mató en el desierto. La fidelidad depende, de la fidelidad depende todas las bendiciones de Dios, pero la fidelidad depende de que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y a poner por obra lo que nos diga. De eso depende. La fidelidad no depende de otra cosa, nomás de que oír la voz de Dios y obedecer. Oír la voz de Dios y obedezco. Oigo la voz de Dios, obedezco. Oigo la voz de Dios, obedezco. Con eso depende mi fidelidad. Mi infidelidad depende, oigo la voz de Dios, desobedezco. Oigo la voz de Dios, desobedezco. Oigo la voz de Dios y desobedezco. En eso se diferencia de simple la fidelidad y la infidelidad. Ahora, ¿por qué razón la persona viene? Ya voy a terminar. ¿Por qué la persona puede venir y caer en el pozo de la infidelidad? ¿Cuál es la razón? Ya dijimos que corazón duro, porque su corazón se endurece. Pero ¿por qué se endurece el corazón? ¿Por qué se endurece el corazón? La infidelidad es causa de no oír la voz de Dios y de endurecer el corazón. Pero ¿por qué se endurece el corazón? ¿Por qué? Ahí lo dice. Mire lo que dice ahí. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuál es la razón de que el corazón se ponga duro y cause infidelidad y sordera a la voz de Dios? ¿Cuál es la razón? Cuando se anda con un corazón vago. ¿Qué es una persona vaga? ¿Qué es una persona vaga? Una persona vaga no es nada más aquella que anda de ratera. No, una persona vaga es una persona que no tiene paz. Que ahorita está, bueno, aquí no se utiliza mucho, yo creo, en Estados Unidos, pero allá en Chihuahua, no voy a poner otro país, solo Chihuahua, en México, se le decía vagos a los hijos, o mis padres nos decían vagos, no porque fuéramos malos de andar en drogas o en alcohol ni nada de eso, nos decían vagos, porque de una casa a otra, y lo a otra, y lo a otra,
Y la otra, no íbamos a hacer mal en ninguna casa. No íbamos a robar, no. De una casa, brincando de una casa a otra casa, a otra casa, a otra casa y otra casa. ¿Qué andábamos? Vagando. Quiere decir que brincar de una casa a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Eso es vagar. El corazón vago. Ahorita está pensando en los frijoles. Al ratito está pensando en la carne. No, al ratito está pensando en la cena. Al ratito está pensando en el almuerzo. Al ratito está pensando en el hijo. Al ratito está pensando en la hija. En todo piensa. En todo, menos en Dios. En todo. Tiene, aunque sea medio minuto para pensar en algo o en alguien, pero no tiene para pensar en Dios. No tiene. ¿Y cuántas veces usted puede estar aquí en la iglesia y está vagando en su corazón? No está oyendo. No está oyendo. Su cabecita está por otro lado. Y si ya va a ser hora, ay, ya van a, híjole, ya tiene que acabar el pastor. Peor todavía. Peor. Uy, ya se le pegó. Uy, no, ya me voy a dormir. Corazón vagando. Cuando el corazón se la pasa vagando en montón. Mire, y le voy a decir una cosa, lo triste es que el marranero corazón vaga en cosas que nunca van a hacer. Nunca. Es como esos chavalías que miran a un artista y se enamoran del artista. Ay, qué hermoso está este hombre. ¡Oh, qué hermoso, hermoso! Y hasta agarran los mugres pósters y tienen, ay, o los tienen en la pantalla del teléfono. Oh, y se enamoran del mugre viejo. Ni siquiera sabe que existen. ¿Ah? Ni saben que existen. Pero ellas apasionadas. Tienen un corazón vago. Es vago. Todo el tiempo está vagando. Todo el tiempo vagando. No hay forma de que se establezcan. Solo es vaguedad y vaguedad y vaguedad y vaguedad. Todo el tiempo el corazón vago. ¿Cuántas cosas, jóvenes y viejos, se nos va la mente y empezamos a vagar durante el día? ¿Sabe? Muchas de las veces hay hombres y mujeres ya viejos que trabajan. ¿Sabe? Agarran un hábito de que su corazón vague. No oran en el trabajo, no meditan en la palabra de Dios, no hacen nada de Dios. Pero saben que si no sueltan el corazón a vagar, el día se les va a hacer bien largo. Bien largo. ¿Y sabe qué hacen? Empiezan a dejar que vague el corazón. Y se acuerdan de Honduras y se acuerdan de México y se acuerdan de El Salvador, se acuerdan, hijo, cuando estaban chiquitos, cuando estaban medianos, cuando se casaron, todo. ¿En qué se sabe? Porque en cuanto llegan, si llegan contentos, luego, vieja, ¿te acuerdas cuando te canaste? ¿Qué es? Si su plática llegó el viejo hablando, ¿en qué estuvo todo el mugre día? Vagando. ¿En quién? Cuando anduvo de morro con la vieja. Cuando se la andaba tirando, cuando se la andaba consiguiendo, mi vida. Y su mente trabajó a 1000 por hora. O la vieja, en vez de hincarse a orar, a interceder por el espíritu y estar orando, oh no. Ay, ¿qué estará haciendo mi vida? Pobrecito, tan duro que trabaja mi viejito.
ay, tan lindo. Y luego ya la cabeza le va, por tan linda naricita de mi viejo. Ay, tan bello. Ni de tragar hace. Por estar vagando el corazón. Los más serios, esos creen que no pecan porque son más serios. No, ni piensan en la vieja, ni piensan en el viejo, piensan en el cheque. Ahí sí hay permiso porque es cheque. ¿Qué voy a hacer con el cheque? Son 600. Entonces, hijo, no me voy a completar. Voy a tener que distribuirlo así. Y apenas el lunes. Pero yo lo estoy distribuyendo. No, oye, que no me vayan a pedir porque no, hombre, ¿cómo les voy a dar? Y todos no tienen mugre peso en la mano. Pero ese sí es un hombre ecuánime. ¿Por qué? Porque está pensando en el cheque y cómo lo va a distribuir. Entonces, muchachita, ¿qué es lo que estás haciendo? Pensando puras tonteras. Fuera la hija, le dijera, ¿y tú, viejo? Que desde que llegas, luego lo estás diciendo lo que vas a hacer con el cheque. O quejándote porque no te completas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿El mecánico de qué habla? ¿De carpintería? No, toda su vida es de mecánica. El carpintero, toda su vida es de carpintería. El enamorado, ¿de qué habla toda la vida el enamorado? De amores, pancha. Puro enamoramiento. Y sueña. Todo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que toda la vida está amargada, ¿dónde se mira lo amargado en esa persona? ¿Sabe dónde? En la cara. La cara, la quijada le llega de babero. Todo el tiempo parece un babero. Todo el tiempo. ¿Cómo has estado, mi amor? Bien. Papi, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás cansado, papá? Pues tengo que estar, trabajo todo el santo día. ¡Amargado! ¡Amargado! Viejo, pues no tengo comida ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Pues no, sí, viejo, pues cómprate algo, ¿no? ¿Qué? ¿Mugre cheque lo que gano? ¿Y quieres que todavía pase a Burger King? ¿Por qué? Porque toda la semana vaga en su corazón. Toda la vida. Toda la vida. Entonces, un corazón vago, lo único que hace es que se va endureciendo. Un corazón vago se va endureciendo. Al endurecerse, deja de oír la voz de Dios. Al dejar de oír la voz de Dios, cae en infidelidad. Mire, ya voy a terminar. Este es un estudio, ¿para qué me voy a seguir? Mire, le voy a decir algo. Me voy a poner yo como ejemplo. Si yo me casé enamorado de Loida, que me casé súper enamorado, ¿verdad? ¿Entiende? Cuando yo me casé con ella, si me casé súper, súper, duper enamorado, mi corazón, ¿cómo estaba? Como una esponjita. Lo apachurraban y salía puro perfume. Solo perfume. Solo perfume. Ay, la veía. Chaparrita, blanquita, blanquita. Y decía, ay, Ramón, te sacaste la lotería. Híjole. Todo era blandez. Todo mi corazón no estaba duro. Todo era blandudito. Todo era blandito. Si la veía, le veía los ojones. Y, ay, qué ojos de mi chaparra. Ay, mi corazón palpitaba.
Ahora, si la mujer no me hubiera entendido y se empieza a portar así toda soberbia, a este tonto lo tengo aquí en la mano, aquí come. Y el tonto que ya, ay, mi vida tan linda, te quiero tanto. Así me gusta tenerte. ¿Sabe qué va a pasar? Sí puedo aguantar un tiempo por el amor y el corazón blandito, pero va a llegar un tiempo que tanta humillación, ¿qué es lo que va a hacer? Que aquel corazón que tenía blandito, poco a poco se va a empezar a endurecer. Poco a poco el maltrato, el dejar de ponerme atención, va a hacer que mi corazón se vaya poniendo duro. Hasta que llegue un momento que no importa qué tanto la haya querido, la voy a soltar. La voy a soltar. ¿Qué causó que mi corazón se pusiera duro? La actitud de ella. La actitud de ella. En términos sentimentales, los corazones de la persona se endurecen cuando hay un mal hábito, un maltrato. No importa qué tanto usted diga que usted quiere a sus hijos, usted los maltrata y 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 los maltrata toda la vida, no importa, ya después ni se cree. Es como el que, perdóname, perdóname, perdóname. Sí, hombre, tanto perdón y no cambias. ¿Qué vale más, el perdón o el cambio? ¿Para qué decir perdóname y no cambio? Mejor no digo nada, cambio, y aunque no pida perdón, pero cambio. El corazón duro hace que aquel hombre o aquella mujer caiga en infidelidad, en adulterio, y abandonó a la mujer o la mujer abandonó al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue causante de que se endureciera su corazón y la convirtió o lo convirtió en una persona infiel. Infiel. Ahora, claro, hay sus excepciones, porque hay personas que, bueno, son tan enamoradas que soportan. Yo no estoy diciendo que todos, pero cuando vamos delante de Dios, la infidelidad es consecuencia de un corazón duro. De un corazón duro. Y el corazón duro es consecuencia de que nuestro corazón siempre esté vagando. Vagando. Cuando no nos centramos en oír la voz de Dios siempre. Siempre. El cristiano tiene que tener por hábito de siempre, 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 desde que se levanta, la oración. ¿No cree usted que la oración se está repitiendo y repitiendo lo mismo? Dios sabe todo. La oración efectiva es cuando usted viene desde temprano. Señor, ¿qué quieres que haga este día? Si usted no oye la voz de Dios, ya no es culpa suya, porque usted le preguntó qué él quería. Pero si él no quiso decirle nada, es una señal que le dijo, continúa con lo que estás haciendo. Eso es una señal. Si usted le dijo, Señor, esta mañana yo voy a trabajar, ¿qué vas a querer que yo haga durante el día en ti, en tu presencia? No oye la voz de Dios, quiere decir que usted está en un camino correcto, que le está diciendo, sigue allí en eso que estás haciendo. Pero si usted no está haciendo lo correcto, va a oír la voz de Dios que le va a decir, cambia lo que estás haciendo, en lo que estás hablando, lo que estás pensando. Deja de estarte comunicando con este tipo de personas, deja de estar hablando este tipo de habladeras, deja de estar chistoseando, deja de perder el tiempo, siempre Dios tiene un quehacer durante el día. Y la mayoría de las veces cuando nosotros trabajamos, el quehacer más común que Dios hace es que nosotros nos mantengamos en comunión con Él. Que cuando que alguien venga a quererle quitarle ¿cómo se dice? La comunión, usted hasta se sienta molesto. Cuando usted aprende a estar en comunión, llega alguien en su trabajo y, oye, mira aquí, que allá, usted se siente hasta así como, ok, por no mal educado contesta, pero así, porque sabe que lo que usted quiere es estar en comunión con Dios. Al estar en comunión con Dios, lo único que va a mantener su corazón siempre bien blandito a la voz de Dios. Y obedecerle nunca va a ser difícil. Nunca, nunca. Porque su corazón está tan enamorado de Él que cualquier cosa que Él le diga, usted lo va a poder hacer libremente.
Su corazón va a ser un corazón estable, no vago, no vago, estable, siempre en un solo sendero. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser fieles, y el fundamento de la fidelidad es oír su voz y obedecerle. Oír su voz y obedecerle. Si usted cree que sus oídos están tapados y no puede oír la voz de Dios, solo dígale al Señor: Señor, no oigo, necesito que me destapes los oídos, porque si no me los destapas, voy a ser infiel, voy a caer en incredulidad y me voy a apartar. Y por último, el reposo que tú me has dado se va a ir de mí. Póngase de pie. ¿Cuántos entendieron? La importancia de la fidelidad es el fundamento y la base de toda la Escritura. Cierre sus ojos. La fidelidad es la petición más importante de Dios a nuestras vidas. Así como la petición más grande de mí a mi esposa es que me sea fiel, y creo yo que la petición más grande de ella es que yo le sea fiel. Yo creo que ese es el deseo más anhelante que tienen las parejas, los padres, que los hijos sean fieles y que la pareja sea fiel, que nunca caiga en adulterio, que nunca lo engañen a uno. Yo creo que ese es el anhelo de uno como pareja. Delante de Dios es lo mismo. El anhelo de Dios es que nosotros seamos fieles, fieles. Y para hacer eso necesitamos, nunca permita, cuando usted sepa, cuando usted, hermano, se sabe, cuando en nuestro corazón ya se tardó 10, 15 minutos, ya se fue en otros pensamientos, se sabe. Aprender a decirle al corazón: te reprendo, sujétate, voy a meditar en Dios. Cierre sus ojos y repite esta oración conmigo. Cierre sus ojos. Ya nos vamos a ir. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, porque los afanes de esta vida nos estorban y cierran nuestros oídos a tu voz. Pero en este día, pon tu mano de poder en nuestro corazón y en nuestros oídos. Nuestro corazón para que esté siempre fiel, y nuestros oídos para escucharte. Rechazamos en el nombre de Jesús toda voz ajena a tu voz, y te suplicamos que la unción de tu Espíritu Santo crezca en nosotros y podamos oír tu voz. De eso depende mi fidelidad. Te pido me perdones si mi corazón ha estado vagando, si mis pensamientos se han ido lejos de tu voluntad. Te doy gracias por lo que me has dado, porque tú has abierto caminos para mi bienestar y el de mi casa. Quiero ser agradecido por lo que me has dado, porque no depende de mí, sino de ti. Te invito a mi vida para que seas mi líder, mi jefe, mi autoridad, y que yo me pueda sujetar a ti en todo tiempo por el bien de mi casa, porque mi casa y yo te serviremos a ti. Te ruego en el nombre de Jesús, sana mi mente y sana mis heridas, en el nombre de Jesús. Amén. Empiece a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde,
porque nos has hablado, porque yo creo, Señor Jesucristo, la importancia de perseverar hasta el fin. Pero no se puede perseverar hasta el fin cuando nuestros corazones divagan, cuando nuestros corazones se apartan. No vamos a poder llegar hasta el final, hasta la meta, si tenemos corazones vagos, duros. No lo vamos a lograr. Y vamos a toparnos con dolores, con angustias, con tristezas, con disciplinas, por hacer a un lado tu voz. Pero en esta tarde aquí está tu iglesia, Señor, que está delante de tu presencia, reconociendo su necesidad de ti, reconociendo su necesidad de escuchar tu voz, reconociendo su necesidad de estar siendo dirigidos por ti. Padre, esta tarde ato todo demonio que quiera robarse esta semilla. Lo amarro ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús amarro todo espíritu contrario que quiera, Señor, robarse esta semilla. Permite que esta semilla traiga fruto en el corazón al 30, al 60 o al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Mira a los jóvenes, Señor, que tu Espíritu Santo, tu mano los dirija, los guíe, los guarde, los proteja de todo engaño, de todo peligro. Espíritu Santo, fortalece a los padres en el nombre de Jesús. Ponles mentes de oración, mentes de intercesión, tanto a los padres como a la madre. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ángel de Jehová, en todo tiempo vayas alrededor de cada uno de ellos, tanto jóvenes como adultos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revélate de noche, de día, a cada corazón. Muéstrate en sueños, en visiones, Señor. Oh, amonéstanos cuando sea necesario, exhórtanos para poder, Dios mío, enderezar nuestros caminos, nuestros pasos, para hacer, Dios mío, bendición para los que nos rodean. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde yo siento, Señor, que ore por las finanzas de tu pueblo. Señor, yo te ruego que cada uno de aquellos que está recibiendo su dinerito en esta tarde, Señor, como una señal que tú nos has hablado, yo te ruego que cada uno de sus pesos que entren en sus manos, cada billete que entre en sus manos, Señor, se multiplique. Se multiplique, porque no es de la fuerza del hombre de lo que gana, es de la multiplicación que tú haces con lo que nos das. Padre, en el nombre de Jesús, bendice el fruto de las manos de sus trabajadores, Señor. Bendice el fruto de las manos de los trabajadores oh Santo, en el nombre de Jesús, de tal manera, Señor, que se queden asombrados de cómo, Señor, tú estás multiplicando sus bendiciones. No por su trabajo, no por su fuerza, pero porque tú estás poniendo tu mano de bendición en cada uno de las monedas que entran en su bolsillo. Padre, en el nombre de Jesús. También, Dios mío, voy a orar en esta tarde porque hay un problema, Dios mío, de migraña, de jaquecas. Señor, en el nombre de Jesús. Toda migraña se va en el nombre de Jesús. Toda jaqueca desaparece en el nombre de Jesús, porque por tus llagas hemos sido sanados. Padre, cualquier enfermedad, apártala en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy por tu bondad, gracias por tu misericordia. Ahora, Señor, permite que tu Espíritu, oh Santo, aleluya, que tu Espíritu Santo se venga glorificando. Oh Santo, toda sombra, todo peligro, Dios mío, ahora lo rechazo en el nombre de Jesús. Ordeno todo peligro en las carreteras, en los freeways, en este momento, Señor, cualquier peligro, porque siempre viajamos, Señor, en esas carreteras. Todo peligro ahora mismo se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo peligro de accidente, Espíritu Santo, guárdanos de todo accidente en el nombre de Jesús. En accidentes al trabajo, accidentes que puedan salir, Señor, de regreso del trabajo, cualquier accidente, guárdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, oh, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, pon tu mano de poder en aquellos que están ahorita, Señor, pasando todo tipo de problema familiar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido llegar aquí. Señor, pudiéramos haber estado en otro lado, pero estuvimos aquí. Y aquí, Señor, tú nos has dado una bendición que va, Señor, a estarnos dando y dando y dando toda la semana. En el nombre de Jesús. Ahora permítenos que salgamos de aquí, de este lugar en paz, nunca de tu presencia. Que tu ángel acampe alrededor.